Bendiciones a todos, hermanos, les deseo que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Tengo 3 días en realizar este mensaje, analizándolo poco a poco y compartirlo con ustedes. Hay una motivación que Dios ha sembrado en mi corazón para hablar de este mensaje y completamente, pues a la vez me siento triste. Pido a Dios, oro a Dios para que este mensaje no sea, como muchos dicen, cualquier mensaje. Analizando los acontecimientos del pueblo de Israel, de todo lo que está pasando en la guerra, viendo las noticias que Israel está siendo azotado y que la famosa cúpula de hierro les ha fallado y han sufrido las consecuencias de todos los misiles que han penetrado al pueblo, o más bien a la nación de Israel, Jerusalén, Haifa, Tel Aviv, ha sido completamente azotada por las bombas. Y nos damos cuenta que Estados Unidos pues no está apoyando a Israel como él lo decía. Incluso Israel ha quedado solo. Y nos hemos de preguntar, ¿por qué la nación de Israel está sufriendo las consecuencias de la guerra? Y eso muchos de nosotros nos hemos de preguntar, ¿por qué Israel todo el tiempo está en constante guerra? ¿Por qué todo el tiempo Israel lo han tenido, me parece que son como 9 naciones o 12 naciones, o puede ser que son más naciones que lo odian tremendamente? Todos los árabes, los musulmanes, odian a Israel terriblemente. Entonces podemos mirar que Rusia por igual, Irán, nosotros podemos ver que Corea del Norte también lo odia bastante, China, y todo eso lo está escrito en la palabra de Dios, y nos hemos de preguntar por qué Israel está sufriendo las consecuencias terribles. Quiero llevarlo a la Biblia. En el libro de Mateo capítulo 27, versículo 25 dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué maldición se echaron con su propia boca? ¿Por qué? Te has de preguntar por qué. Y aquí viene muchísima historia que nosotros podemos ver en la palabra del Señor. Podemos nosotros experimentar antes de todo esto o analizar todo esto. Cuando Jesús, antes de llegar al mundo, fue anunciado a través de los profetas. Y Jesús, de una forma tan maravillosa, nació a través de la Virgen María, concebida por el Espíritu Santo del Señor. Y nos damos cuenta que Israel, juntamente con los romanos desde el principio, no pintó nada bueno para Jesús. Incluso cuando Jesús aún se encontraba en el vientre de María, nosotros vemos que dice la Escritura que no encontró un lugar en el mesón para que Jesús naciese. Tenemos desde allí una reseña de que Jesús no era bienvenido a este mundo. Nadie lo quería porque Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él venía fuera de este mundo, venía desde el reino de los cielos. Y vemos que en este mundo completamente aman más la mentira que la verdad. Entonces nos hemos dado cuenta que Jesús, el Nazareno, era muy odiado desde el vientre de mamá. Incluso después de los 3 años fue perseguido a muerte.
Nosotros podemos ver que cuántos murieron, cuántos niños murieron, cuántos padres perdieron a sus hijos en la persecución de Jesús. Y así sucesivamente estuvo desarrollándose. Herodes lo perseguía y cuando murió ya Jesús vivió en paz un tiempo. Y si te das cuenta de Jesús, nadie se hablaba durante el tiempo que él fue desarrollándose en su niñez, en su pubertad. A pesar de que Jesús desde muy niño él enseñaba en el templo y había una diferencia de enseñanza entre los sacerdotes, y Jesús enseñaba palabra divina de Dios y se maravillaban los mismos sacerdotes de Jesús. Entonces, con el paso de los días, nosotros o el tiempo, vemos que cuando Jesús empieza su ministerio, Jesús empieza a ser odiado. Antes de que él empezara el ministerio, no odiaban a Jesús, pero él empezó a sanar enfermos, empezó a completamente a libertar a los endemoniados, a sanar a los leprosos, empezó a dar vista a los ciegos, a los sordos les hacía oír, a los ciegos los hacía mirar, al mudo lo hacía hablar, a los paralíticos los hacía dar. Jesús empieza un grande ministerio, pero al mismo tiempo empieza un odio sobre él, por todos los milagros. Los escribas, los fariseos, los saduceos, sobre todo, no lo amaban, no lo querían, porque en su creencia de ellos, en la creencia judaica, incluso hasta el día de hoy, los sacerdotes, los judíos, muchos de los judíos no creen en Jesús como Señor y Salvador. Entonces lo desecharon, por eso dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos lo despreciaron, lo aventaron, lo sacaron. Por algo Isaías dice que el Señor iba a llamar a gente que nunca había conocido, naciones que nunca lo habían oído y que iban a venir a las plantas de él. Entonces nos damos cuenta que Israel de una grande forma odió a Dios, lo desechó. Entonces podemos ver que Jesús, cuando él fue, amados míos, cuando Jesús fue de tal forma, ahora sí tomado prisionero, nosotros podemos ver el odio que había en las personas guardado. ¿Por qué lo podemos observar, hermano? Porque podemos ver que cuando Pilato trató de liberar a Jesús, podemos ver que su esposa de Pilato, a través de un sueño, el Señor le habló y pues ahora sí que le dijo: Pilatos, no te metas con él, Señor, él es santo, libéralo, no lo juzgues mal. Pilato trató de una forma, de otra forma, liberarlo, él no encontró ningún mal en Jesús. Pero la gente, la turba, sobre todo los fariseos, incitaba a la gente, la aglomeró en esa plaza de Jerusalén. ¿Y saben qué, amado mío? Ellos gritaban. Cuando Pilato preguntó y dijo: ¿a quién quieren que yo libere? ¿A Jesús de Nazaret? ¿O quieren que libere a Barrabás? La gente completamente, toda junta a coro, decían: suelta a Barrabás, suelta a Barrabás. ¿Y qué haré de Jesús?, preguntaba Pilato. La gente dijo: crucifícale. Pilato, aún con todo y ello, él no encontraba nada, pero se vio obligado a través de la turba a soltar a Barrabás y crucificar a Jesús. Cuando él dijo: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo?, todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaron aún más diciendo: sea crucificado. En respuesta a la multitud de todos los judíos que exigían la crucifixión de Jesús, él declaró: la muerte, la
crucifixión de Jesús. Y por eso nosotros podemos ver que Pilato quería de una forma liberarse de esta responsabilidad. Y asimismo tomó y se lavó las manos. Y dijo algo. Completamente lo que aquí, amado mío, el pueblo afirma y dijo bien claro. Cuando todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, se echaron una roca encima de ellos tan grande. Se echaron en los hombros prácticamente todas sus actitudes que ellos estaban tomando. ¿Usted cree que Jesús no sufrió después de haber sido él, amado mío, azotado? ¿Cuánta sangre fue derramada? Fue azotado terriblemente. Los mismos judíos dijo, su sangre sea sobre nosotros. Y son los mismos descendencia de los judíos que hoy nosotros somos testigos que están sufriendo las consecuencias de la guerra. Pregúntate nada más en esto, quiero que te metas y te grabes bien esto que te voy a decir. Son más de 200 naciones sobre la faz de la tierra. Y si te das cuenta, solamente hay una nación en todo el mundo que es odiada por todos los seres humanos por lo regular. Son pocas las naciones que oran por el establecimiento de los judíos. Son pocas las naciones que están orando, glorificando el nombre de Dios y están pidiendo completamente por los judíos. Pero te has de preguntar, ¿por qué los judíos están sufriendo tanto? Desde que ellos rechazaron la palabra de verdad, la palabra de justicia, desde entonces ellos han sufrido las consecuencias, las inclemencias de sus propios errores. Esto nos anuncia que nosotros miremos por nosotros mismos también. Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando se nos presenta a Jesús como nuestro Señor y Salvador y lo rechazamos, aunque muchos digan que no, traen consecuencias en nuestras vidas. Y esas consecuencias se pagan caras. Hoy nosotros podemos ver a los judíos cómo están sufriendo las consecuencias. Y nosotros no estamos también, ahora sí, hermanos, que no vayamos a sufrir, exento de sufrir por ello. Si nosotros, aquí se cumple la palabra de verdad, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde estará el pecador? ¿A dónde estará aquel que rechaza la palabra bendita de Dios? La cruda realidad de no obedecer, el pueblo de Israel se metió completamente en la desobediencia. Se cegaron tanto para desobedecer la palabra de Dios, a un mandato divino de Dios. Y esto nos ha perjudicado también a nosotros. Por eso, cuando nosotros desobedecemos el mandato de parte de Dios, allí es donde nosotros empezamos a sufrir las consecuencias. Porque esto no empieza cuando Jesús nace. Esto no empieza cuando Jesús, amado mío, es juzgado por Pilato. No empieza ahí. Empieza tiempo atrás. Y lo podemos ver en el libro de Deuteronomios capítulo 18, versículo 9 al 14. Jesús, hermano, sufrió tanto para enseñarnos el camino de la verdad, para enseñarnos el camino de la justicia que lleva hasta el cielo. Él no quería que el hombre pereciera en sus delitos, en sus pecados. Él no quiere mandar a nadie al infierno.
Jesús no quiere, es más, Él antes de mandar al infierno, Jesús mismo, amado mío, nos da la esperanza viva de ser salvos. Él vino a buscar todo lo que se había perdido. Él no hizo a un hombre pecador, Él hizo un hombre santo. Pero el hombre ha elegido su propio destino. Recuerda que todo esto empieza en el Edén. Jesús puso un hombre santo. Él puso y estableció un hombre santo, purificado en la verdad. Porque si Él hubiera hecho un hombre pecado, no lo hubiera puesto en el Edén, en el lugar donde el Señor tiene preparado. Entonces nosotros vemos que el hombre perdió el Edén por su desobediencia, por su pecado, por cometer y sobre todo comer el del fruto prohibido. Ahí comete el pecado y oír la voz de su mujer. Entonces nosotros podemos ver, amado mío, que en Deuteronomios capítulo 18, versículo 9 al 14, el Señor lo dice bien claro. Y esto se lo dijo al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Se lo dijo de todo corazón a través de Moisés. Cuando entres a la tierra prometida, dice, cuando entres a la tierra que Jehová, tu Dios, te da, no aprenderás a hacer según las naciones, según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esta abominación es Jehová tu Dios, echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agorero y adivino oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Te das cuenta lo que está advirtiendo y pidiendo Dios a su pueblo de Israel? Este pueblo estaba en Egipto. Estaba esclavizado, lo tenía prácticamente preso Satanás allí, a través del faraón. Les hizo sufrir, los hizo llorar, los hizo lamentar terriblemente. Faraón no le tenía misericordia, no les tenía compasión. No eran de su país, eran odiados terriblemente, forzándolos a hacer trabajos duros. Si moría uno, no le importaba. Si moría de hambre, de sed, no le importaba. Entre más judíos morían, para él mejor. Los trataba mal. Nosotros podemos ver lo que dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros podemos ver que a él no le importaba cuántos murieran, cuántos sufrieran. Y la gente también se preguntaba, como el día de hoy, ¿y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Pero si también te das cuenta dónde estaban los judíos, eran pocos aquellos que tenían y buscaban una esperanza de ser libres. Eran pocos los judíos de los que querían y buscaban la salvación divina y creían en la salvación divina. Algunos esperaban salir de la esclavitud y no podía por sí solo. Tenía que venir un libertador. Dios llamó a un hombre llamado Moisés. Habló con él en el monte Horeb, en una zarza ardiendo. Y así le dijo, tú liberarás a mi pueblo. Y Dios le empezó a tratar con Moisés. Y Dios ordenó a Moisés para sacar al pueblo. Y le dijo, vas a ir. Pero recuerda que tú no te vas a contaminar. Y empezó a darle las leyes. A Moisés hablaba con Dios. Y Dios hablaba con Moisés. Sobre todo era Dios quien hablaba con Moisés. Y le daba las ordenanzas. Entonces nosotros podemos ver que en el transcurso de ir con camino a Canaán, amado mío, nosotros podemos ver claramente y perfectamente bien que no estaba lejos la tierra de Canaán.
a 3 días de camino. Y no entraron. 40 años lo cargó el Señor en el desierto, sufriendo las consecuencias de sus propias voces. Moisés, para eso lo sacaste. No eran mejores los frutos que nosotros comíamos en Egipto, no eran mejores comidas. Para eso lo sacaste, Moisés. No hay ni agua, no hay ni carne, no hay nada. Entonces nosotros nos podemos ver que todo el tiempo se vivieron quejando y sufriendo las consecuencias de sus propias voces. Entonces, date cuenta, hermano, que el pueblo de Israel siempre fue oprimido por enemigos, pero también tuvo su tiempo de gloria. Pero nosotros podemos observar, amado mío, que mientras ellos caminaban en la verdad, ellos crecían grandemente. Las naciones tenían miedo a Israel por su grandeza, por el poder. Nosotros podemos ver que el Señor le dijo a Moisés que construyera el arca del pacto, la alianza, que significaba la misma presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Cuando los trompeteros, los músicos iban adelante en una guerra, atrás de los músicos iba el arca del Señor. Y nosotros podemos ver, hermano, que la alabanza, como dice el Salmos 22:3, habita Dios. Nosotros podemos ver que ellos iban honrando y alabando a Dios y tenían victorias. Y todas las naciones, hermano, tenían miedo a Israel, porque Israel llevaba la presencia de Dios. Pero un día la perdieron. Perdieron la presencia de Dios. Muchas veces nosotros podemos ver en este tiempo iglesias grandes, llenas del poder de Dios. Pero cuando te descuidas en tu vida espiritual, caes terriblemente y es difícil levantarte, porque pierdes la unción, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros podemos ver que Israel, el pueblo de Dios, sufrió muchas consecuencias a causa de su pecado. ¿Dónde se inclinaron? La idolatría, la hechicería, la brujería. Se alejaron de su Dios fuerte y poderoso. Amado mío, cuando el Señor le había dicho, cuando entres a la tierra prometida, no aprenderás a hacer lo que aquellas naciones hacen, porque Dios no te lo permite. Tú eres un pueblo elegido, un pueblo santo, que te sacó con mano dura, con mano poderosa, con mano extendida. Te sacó al Señor de Egipto. De allá te sacó, de donde tú eres esclavo, para llevarte a una tierra que fluye leche y miel. Hermano, el pueblo de Israel, por irse tras los dioses paganos, detrás de Moloch, detrás de Astarot, detrás de Baal, detrás de sus dioses ajenos, cuando el Señor le había dicho, no vas a ir tras esos dioses, porque el día que tú camines sobre todos esos dioses, te voy a destruir, te voy a dispersar en todas las naciones. Y entonces, en todos los confines de la tierra van a vivir todos ustedes. Nosotros podemos ver el pueblo de Israel, hermano, o más bien podemos escuchar a la nación de Israel, pero no son todos los israelitas. Son los judíos los que están ahí. ¿Y dónde están las 11 tribus más? Entonces, hay que preguntarnos, ¿dónde están las 11 tribus más? Entonces, hermano, completamente vemos que ahorita están sufriendo como consecuencia. Benjamín Netanyahu está clamando por ayuda. Se ha olvidado a que muchos de los judíos claman a Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Salmo 118:8, es mejor confiar en Jehová que confiar en los hombres.
Pero Benjamín Netanyahu ha puesto su mirada en los hombres. Confían mucho en Estados Unidos. Y si nos damos cuenta, cada día Estados Unidos se ha echado enemigo a todo el mundo. Y si te das cuenta, le han atado las manos para ayudar a Israel y lo está dejando solo. Entonces, completamente nosotros podemos ver que el hombre que no confía en Jehová pierde su esperanza de ser ayudado. Y con todo ello todavía el Señor tiene que defender a su pueblo, no obligatoriamente, lo hace por amor, porque le prometió a 3 hombres, a Abraham, Isaac y a Jacob, que cuidaría de la tierra prometida y de la nación, pero les haría sufrir las consecuencias de su pecado. Ahora, ¿por qué se van tras los ídolos? Nosotros podemos ver, hermano, en Josué 24:2, y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños. En aquellos lugares los servían, ¿sí? Pero también Josué 24:16 le dice: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Te das cuenta? Primeramente Josué les hace saber que Abraham fue llamado de la idolatría. Lo llamó de allá. Y después le dijo, cuando el pueblo caminaba, el pueblo responde y dijo: nosotros no estaremos en esa idolatría. Quiero que tú escuches que ellos siempre declaraban con su boca. Y mientras ellos declaraban eso, Dios los tenía correctamente. Entonces nosotros podemos ver, amado mío, que la experiencia que nos deja todo esto, que todo lo que nosotros hablemos lo tenemos que cumplir. Y si sabes, hermano, que no lo vas a cumplir, es mejor callar. ¿Por qué? Porque la decisión de su corazón terriblemente de los israelitas, amado mío, no creyeron a Dios. Se fueron tras los ídolos. Entonces nosotros vamos a ver que nuestro Señor Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, al ver que el pueblo de Israel se fueron detrás de los ídolos, los entregó, amado mío, a los babilónicos. Los entregó a los persas. Sufrieron pruebas tremendas, penurias, lloraban, yendo encadenados, engrilletados para Babilonia, por causa de su pecado, por causa de su maldad, por causa de la prohibición que Dios le había dado de irse tras dioses ajenos. Entonces, amado mío, las consecuencias terribles que ellos hicieron lo estaban sufriendo. Violaron el mandamiento de Dios que nosotros encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 6. Cuando le dijo el Señor: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, si se aparte de tu corazón, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amado, nosotros podemos ver que lo que tú declares con tu boca va a afectar no una generación, ni 2, ni 3, sino hasta la 4ª generación. Va a afectar lo que tú confiesas con tu boca. Por eso es importantísimo que nosotros podamos ver. Si tú te das cuenta, 70 años estuvieron esclavizados, o más bien estuvieron en Babilonia. No esclavizados, pero tenían una libertad, pero estuvieron allá presos, ¿se dan cuenta? No tenían voz ni voto, como los que están ahorita en Estados Unidos. Entonces nosotros podemos ver, hermano, que
Nabucodonosor no los esclavizó como los esclavizó en Egipto, pero sí los llevó allá para obedecer sus reglas, sus leyes. Si te das cuenta, los hizo incluso postrarse tras una imagen. Solamente 3 jóvenes no se doblaron: Sadrach, Mesach y Abednego. Hay otro cuarto joven, pero tal parece que dice la Biblia que en ese tiempo él no estaba allí en Jerusalén. Digo, en Babilonia, perdón. No estaba en Babilonia. Pero nosotros podemos ver que estos 3 jóvenes, de toda la multitud y los judíos mismos que fueron llevados allí, se doblegaron ante la imagen. Mas Sadrach, Mesach y Abednego se mantuvieron firmes en la fe. Pero en Deuteronomio 4:12 nosotros podemos, dice: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas excepción de oír la voz ninguna figura viste. ¿Por qué prohíbe el Señor la idolatría? Vamos a ir por ahí. Cuando el Señor dice en Deuteronomio 4, 15, 20, Él sigue dando las ordenanzas, amado mío. El Señor sigue ordenando y le dice: guarda pues muchos vuestra alma, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, figura de animal, alguno que está en la tierra, ni figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua o debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, todo el ejército del cielo, sea impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a vosotros os tomó y os sacó del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. ¿Te das cuenta que el Señor sacó a un pueblo? Y ese pueblo, amado mío, amado, lo sacó con mano dura y con mano fuerte. Y le dijo: ustedes no tienen por qué, totalmente por qué, adorar a ningún Dios, porque para ustedes yo soy su único Dios. Cuando Moisés le dijo: ¿en qué nombre voy? El Señor fue bien claro, le dijo: vas a ir en el nombre del gran yo soy. Porque Dios le dijo: yo soy quien soy. Y ese nombre vas a llevar. Entonces nosotros podemos ver, amado mío, que ellos tenían un Dios a quien adorar. Mas no les gustó así. Porque ellos miraron los dioses de Egipto. Miraron el becerro de oro. Hicieron ellos en el pleno desierto, mientras Moisés hablaba con Dios, recibía los 10 mandamientos. El pueblo se fue en contra de Dios haciéndose un becerro de oro. Entonces, date cuenta cuántos de los cristianos que estamos en esta tierra se nos ha hablado de la verdad y en vez de adorar a Dios vamos detrás de nuestro becerrito de oro. Y esto te lo digo abiertamente. ¿Cuántos pastores van detrás de su becerro de oro? En vez de predicar la verdad del arrepentimiento total, van detrás del dinero, su becerro de oro, porque quieren dinero. Entonces, amado mío, nosotros nos damos cuenta que se han olvidado de predicar la verdad. Y hoy podemos ver que el pueblo de Israel sufre algunas de sus consecuencias por irse detrás de su becerrito de oro. Y no quieras sufrir las consecuencias tú. Por eso el Señor está diciendo bien claro: yo te elegí a ti un pueblo santo, un pueblo puro, un pueblo que vaya buscando la verdad. Israel se fue tras ídolos que no tienen vida, desobedeciendo la voluntad de Dios. Se fueron tras ídolos, como dice el Salmo 115, 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata, oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Amados, Israel sufre las consecuencias de sus errores. Adoraron, como dice la palabra del Señor, adoraron a dioses que no deberían inclinarse. Incluso Juan, el apóstol Juan, advierte:
Y dice bien claro en 1 de Juan capítulo 5, versículo 11, hijitos guardados de los ídolos. Y termina amén. La palabra amén quiere decir así sea. Por eso es hijitos guardados de los ídolos. Amén. Así sea. Me voy a guardar de los ídolos. No me voy a forjar mi becerro de oro. Me voy a apartar de él. El Señor le dijo a Israel, apártate de los ídolos. Y si tienes ídolos, el Señor te está diciendo, quítalos ahora. Quítalos ahora de tu casa, de tu vida, de tu altar. Quítalos de donde tú los tengas. Bájalos y tíralos a la basura. Josué 24:23 dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Quítalos, sácalos, para que no sufran las consecuencias. Esta es una de las primeras partes. Es la primera parte que te quiero hablar de por qué sufre el pueblo de Israel. Espero que sigas la continuación. Que la paz de Dios esté contigo. Es grande, pero quiero que tú entiendas que las consecuencias de su palabra, de ellos, que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Te vas a dar cuenta qué terrible carga se cargaron, qué losas se echaron sobre ellos. Dios tenga misericordia de nosotros, para que entendamos que lo que los israelitas sufren, nosotros como cristianos podemos sufrir también las consecuencias. Así que espero veas la segunda parte. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.